Irán acaba de emitir un comunicado en el que confirma que da luz verde a que España pueda transitar por el estrecho de Hormuz, mientras por supuesto sigue estando cerrado para Estados Unidos, para Israel y para cualquiera de sus aliados. Saboread bien esta información porque no es un titular cualquiera, de hecho lo ha compartido la propia embajada de Irán en España, la cuenta oficial, y ha escrito: última hora, en español, Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid, y comparten al mismo tiempo la imagen del estrecho de Hormuz, dando a entender que por supuesto dan luz verde a que se pueda transitar con barcos españoles por el estrecho de Hormuz. De hecho, todos los medios españoles lo están compartiendo de esta manera. Irán considera a España un país no hostil y da luz verde a permitir el paso de sus buques por el estrecho de Hormuz. Esto es el resultado, amigos y amigas, y hay que dejarlo bastante claro, de una decisión política tomada hace semanas, cuando España dijo no a la guerra y muchos otros países decían, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, etcétera. Y no, España dijo no a la guerra, no a las bases de Estados Unidos en España siendo utilizadas para esta guerra, y no a sumarse a una ofensiva militar de un señor naranja multimillonario medio lunático, o lunático entero, en los Estados Unidos, que nadie había pedido. Y que por supuesto no había sido informado ni a los socios de la OTAN, ni a los aliados de la OTAN, ni a ningún organismo internacional, sin que las Naciones Unidas lo hubiesen autorizado, y que desde el primer día tenía el claro olor característico de las aventuras imperiales que siempre terminan igual, con los poderosos celebrando y los demás pagándoles la factura. Hay que entender qué es lo que significa esto, que España pueda transitar por el estrecho de Hormuz, porque el estrecho de Hormuz, a ver si tengo por aquí la imagen, es el espacio por donde se produce el 20% del comercio del petróleo mundial. Os lo he dicho 20.000 veces, ya lo sabéis a la perfección, pero está tal que así ahora mismo. Prácticamente todo parado, sin que el comercio pueda funcionar como estaba funcionando hasta el momento, y lo que ha implicado, bueno, ya lo sabéis, cada vez que vais a rellenar el coche tenéis que pagar más simplemente por una decisión de loco de Donald Trump de empezar una guerra que ya se ha enquistado y que lleva 4 semanas, mientras los precios empiezan a subir y los barcos siguen ahí parados porque evidentemente no hay ni siquiera aseguradoras que aseguren que pueden pasar por ahí. Bueno, después de todo esto, es lo que estaba ocurriendo cuando la embajada de Irán ha puesto este tuit en el que básicamente deja claro que Teherán se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid, que es traducido: si queréis pasar, hablad con nosotros y os dejaremos pasar, igual que a los chinos, que hablaron con ellos. O sea, ahora estamos España, China, y al otro lado están el resto de socios que están a medias con los Estados Unidos, y desde luego Estados Unidos e Israel, que son los grandes enemigos de la región. A vosotros os dejamos pasar, a los que no permiten bombardear y a los que desde el primer momento han hecho un discurso valiente diciendo no a la guerra. Es este discurso que dio el primer día de posición oficial del gobierno de España. Desde entonces, las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertes en hogares, en escuelas, en hospitales, también el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Hormuz, por el que transitaba hasta hace muy poco el 20% del total del gas y petróleo mundial. Y también va a transitar el español a partir de ahora. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Bueno, lo dejaba muy claro, no están claros los objetivos, desde luego no lo estaban, porque ni siquiera ahora, 4 semanas después, Donald Trump tiene demasiada idea de qué es lo que pretendían. Acabaron con el líder supremo, sí, bombardearon todo el país también. ¿Y el objetivo cuál era? ¿Que cayese el régimen? No ha caído. ¿Tener que acabar interviniendo militarmente con tropas en el terreno? Pues puede ser que es lo que acabe ocurriendo, porque si no, no pueden salir de ahí, pero no saben cuál es el objetivo. ¿Cuándo es que ganan? Porque Donald Trump cada semana dice que ha ganado, pero al mismo tiempo exige cosas y el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Si hubiesen ganado no estaría cerrado. Pero bueno, pensad en lo que implica esta noticia que os estamos dando, que estamos recibiendo el día de hoy, que España acaba de obtener un privilegio estratégico que no tienen Francia, Alemania, Reino Unido, el resto de países de la Unión Europea, y muchos de los que, al principio sobre todo, callaron o se abstuvieron diplomáticamente para no molestar a Washington. El silencio cobarde también tiene consecuencias, ¿eh? Y la valentía a veces también tiene consecuencias, y en muchas ocasiones buenas. Pero volvamos por un momento a Donald Trump, porque la figura de Donald Trump en todo esto merece la atención y es el asunto central realmente, porque es fascinante, en el sentido de que resulta casi incomprensible cómo alguien con tanto poder, alguien con tanto dinero, con tanta capacidad militar, puede gestionar tan mal una crisis que él mismo ha desencadenado. Donald Trump lanzó la ofensiva convencido, venía de lo de Venezuela,
de que Irán iba a ser destrozado militarmente en unos pocos días, que el régimen iba a colapsar de inmediato, que el estrecho se reabriría solo y que los aliados de la OTAN, sin haberles avisado antes, de alguna manera irían corriendo a aplaudirle y a sumarse y decir qué bien lo ha hecho. Bueno, pues no ocurrió nada de eso, es evidente. En su lugar, Donald Trump ha pasado las últimas semanas publicando mensajes en redes sociales llamando a Irán, literalmente, nación lunática, cuando el lunático es él, acusando a los europeos de no haber hecho nada y exigiéndole a la OTAN que esto es una vergüenza y que nos vamos a acordar siempre que la OTAN está acabada y que tal vez habría que salirse, a lo que los europeos le decimos adelante, atrévase usted, porque para compartir alianza con un tipo que hace ataques de estas características y nos intenta arrastrar a una guerra, igual mejor no compartir nada. Y lanzando este tipo de mensajes bastante ridículos, en los que Donald Trump decía: tenéis 48 horas para abrir completamente el estrecho de Hormuz, si no vamos a hacer el mayor destrozo de la historia en Irán. Un ultimátum, una fanfarronada, una escalada verbal, que resulta que cuando pasaron 48 horas hizo ese gran ataque. No. El estrecho de Hormuz siguió cerrado. Irán dijo: no vamos a abrir el estrecho de Hormuz, excepto para España, ahora parece ser. Y a los 48 horas que puso Donald Trump, bueno, pues este otro mensaje diciendo, todo en mayúsculas: estoy encantado de decir que los Estados Unidos de América y el país de Irán hemos tenido durante los 2 últimos días muy buenas y productivas conversaciones. Irán dijo: es mentira, no las hemos tenido. Y el estrecho de Hormuz, ¿cómo estaba? Cerrado. Si hubiesen tenido las conversaciones, pero Irán no lo hubiese querido reconocer porque daba una sensación de debilidad, podrían simplemente haberse callado en Irán. O podrían haber abierto un poco el estrecho de Hormuz, permitir el paso de alguna nación aliada de Estados Unidos, no de Estados Unidos, pero algo más. No. Dijeron: no hemos hablado, no hemos acordado nada. Están muy enfadados y el que ahora mismo es líder supremo es el hijo del que era líder supremo y que Estados Unidos mató, y es un tipo más radical y además con la rabia de que han matado a la mitad de su familia. También, de hecho, le pidió a China que ayudase. Dijo: China tiene que ayudar porque recibe mucho petróleo por el estrecho de Hormuz. China, que mueve una gran parte de su comercio energético, es cierto, a través del estrecho de Hormuz, que tiene tratados económicos con Irán, se lleva bien con Irán. Evidentemente China dijo no. Y además impuso una condición que tiene una dimensión económica tremenda. Y es que dijo Teherán que el comercio que transite por el estrecho vinculado a acuerdos con Pekín se tiene que facturar en yuanes. No en dólares estadounidenses, en yuanes chinos, lo cual en términos geopolíticos es además una bofetada en toda regla al sistema financiero que Estados Unidos lleva décadas utilizando como instrumento de dominio global, el petrodólar, que era básico. Y aquí hay algo que vale la pena decir claramente, y es que ese comercio se haga en yuanes. Ahora hay que ver en qué lo hace España, si lo hace en euros, en yuanes, a saber, pero también tenemos una buena relación con China. Pero que ese comercio se haga en yuanes en vez de en dólares no debería preocuparnos especialmente. De hecho, si el objetivo es no seguir engordando la hegemonía de un presidente lunático de verdad, que ha amenazado con destruir cosas como, por ejemplo, las relaciones comerciales de Estados Unidos con España simplemente porque nos negamos a meternos en esa guerra ilegal, hombre, pues casi es mejor que hagamos el comercio en yuanes. El dólar como herramienta de chantaje tiene consecuencias reales y la alternativa, aunque sea imperfecta, evidentemente, es una señal de que el mundo se cansa y está cambiando, está transitando a una cosa diferente. Ahora bien, aquí es donde el análisis se vuelve un poco más exigente, porque España no llegó a este momento por casualidad, a este tuit de la Embajada de Irán en España. Ha llegado porque hay una decisión política sostenida, valiente, con coste político real de no plegarse. De hecho, la oposición del Partido Popular Español, que está completamente doblegada a lo que diga Donald Trump, de hecho, el líder de la oposición estuvo al teléfono con el líder de exteriores del gobierno de Donald Trump, con el secretario de Estado. Es de locos que antes que hablar con el secretario de Exteriores de nuestro país, con el ministro de Exteriores, hablase con el de Exteriores de Donald Trump. Y ahora, 4 semanas después, ha tenido que publicar este tuit en el que también han tenido que sumarse al no a la guerra y han dicho: pero no a usted también. Es decir, una posición absolutamente mediocre de la que todo el mundo se está riendo, porque es como llevan 4 semanas diciendo hay que estar con Estados Unidos, hay que permitir que usen nuestras bases, y ahora de repente dicen no, también estamos no a la guerra, y tampoco a Pedro Sánchez, que es el único que se atrevió desde el primer momento a decir no. Y da igual si eres de izquierdas, de derechas, más progresista, más conservador, te gusta el PSOE o lo detestas, en esta cosa en concreto hay un consenso grande en que el Partido Socialista, más bien el presidente del gobierno, de todos los españoles, no de una parte solo, de todos los españoles, hizo bien tomando esta decisión. Vetar el uso de bases militares españolas de nuestro territorio para operaciones ofensivas vinculadas a esta guerra en la que nadie nos había pedido permiso. Esto recordaba bastante a lo que pasó hace 23 años. En la guerra de Irak, armas de destrucción masiva, ahora nos dicen armas nucleares, era todo mentira entonces, ahora lo que pasa es que por fortuna no gobiernan los mismos que gobernaban entonces y nos metieron en aquella guerra.
El ministro de Exteriores, Álvarez, el de aquí, no el de Estados Unidos al que le gusta hablar al líder de la oposición, se desmarcó también desde el principio de la misión propuesta desde la Unión Europea para intentar reabrir el estrecho por la vía que proponía Washington, como si nosotros fuésemos, no sé, los padres sacrificados teniendo que ir limpiando la mierda del niño naranja que va dejando por ahí en sus guerras caprichosas. Y eso, pues Teherán lo vio, lo valoró y lo dijo públicamente. O sea, no es que tengamos una relación maravillosa con Irán. De hecho, el propio presidente del gobierno, en aquella primera declaración, también condenó los ataques bombardeando de forma indiscriminada que ha hecho Irán. 9 países de la región y una base británica situada en un estado europeo en Chipre. Y también lo criticó Ante todo, duramente. La solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán. Dijo también que estaba en contra de que Irán atacase ilegalmente países, todos los países de la región, que hizo en respuesta. Es decir, no es que seamos los mejores amigos de Irán, como ahora algunos quieren hacer la caricatura de no, España e Irán, mejores aliados. No, simplemente hemos dicho una cosa de sentido común. Hemos dicho, oye, está mal esta guerra. Esta guerra es ilegal, es inhumana, no tiene justificación alguna, por mucho que detestes el régimen de los ayatolás y lo que vive en Irán, y por mucho que tengamos simpatías por la oposición democrática. Pero desde luego eso no se soluciona a bombazos y con una guerra regional que va a desestabilizar todo y que, por cierto, está siendo utilizada también por el Estado de Israel para invadir el sur del Líbano. ¿Qué pasa en el sur del Líbano? ¿Tiene armas nucleares también? No. Pero lo invaden porque está en ese contexto de expansión territorial amparada por el presidente de los Estados Unidos, que decía hace un tiempo America First, América primero, y que ahora básicamente lo ha convertido en un Israel First. Hay un paralelismo histórico que algunos dirán, no, qué pesados, hablando hace 23 años, pero es que hay que hablar. La decisión contraria, porque es que es como un espejo, lo que hay ahora y lo que hubo entonces. Irak, con la cobertura aquella de las armas de destrucción masiva, en contra de la voluntad de la sociedad española, manifestaciones gigantescas salieron a la calle. Una de las manifestaciones más grandes de nuestra historia reciente. Y lo hizo aquella cosa alineado no con un Donald Trump, sino con un Bush, con un ridículo Blair también, y con una coalición de los dispuestos a creer en aquel momento de que era verdad. Hay armas de destrucción masiva, hay que entrar, guerra sí o sí. Y el resultado ya lo sabemos. Devastador, guerra ilegal, cientos de miles de muertos, un país destrozado. Miles de muertos también en el ejército de los países que participaron y un atentado del 11 de marzo que mató a 190 personas y que tuvo su origen en esta decisión miserable y que 23 años después todavía no ha pedido perdón José María Aznar. Dice, no, pensábamos que sí había armas de destrucción masiva. Ha pedido perdón, por supuesto, Blair, hasta incluso el propio Bush, y José María no. Y España ha aprendido la lección, o por lo menos la mayoría la ha aprendido. Y el Partido Popular pues todavía le ha costado un poco más, pero ha terminado también diciendo por lo menos no a la guerra. Imaginad lo que ha tenido que tragar el PP para haber pasado de ser el partido que nos metió en las guerras a aceptar el mismo eslogan que fue contra ellos, no a la guerra, no a la guerra. Porque la sociedad española es una, ahora mismo, según todas las encuestas a nivel europeo, de las más contrarias a la guerra en toda Europa. Más del 70% de la población rechaza la intervención militar y ese rechazo social masivo no es ajeno a la posición de gobierno. Hay una consonancia entre lo que piensa la mayoría de gente y lo que está haciendo el Ejecutivo, por fortuna. Y eso, que debería ser lo normal, esa conjunción de actuaciones, de forma de pensar, resulta que es lo excepcional. Y eso en democracia debería ser el mínimo exigible. Bueno, pues hoy es una rareza prácticamente, pero una rareza que en este caso aplica y que tiene las consecuencias como esto que ha publicado la Embajada de Irán. Y tiene consecuencias materiales. Primero fue el gas argelino. España mantiene ahora buenas relaciones con Argelia. De hecho, ha estado ahí el ministro de Exteriores y le va a vender más gas a precio más barato para no depender de los Estados Unidos, que también se están forrando con el cierre del estrecho de Hormuz. Estados Unidos, quiero decir, las empresas energéticas de los Estados Unidos. La clase trabajadora de los Estados Unidos está en la mierda también, o siendo mandada a miles de kilómetros de su casa para perder la vida en esta guerra a la que nadie les había llamado tampoco. Pero es que además de lo de el estrecho de Hormuz, tenemos la buena relación y el gas de Argelia. Y lo más importante, lo que hay que subrayar, con rabia y con orgullo al mismo tiempo, es que nada de esto se ha hecho para conseguir ese beneficio. Es decir, no nos hemos posicionado en contra de la guerra para decir, a ver si nos dejan pasar con nuestros barcos por el estrecho de Hormuz. No, se hizo porque era lo correcto, punto. Porque no meter a tu país en una guerra ilegal es lo correcto. Porque reconocer el Estado palestino es lo correcto. Porque negarse a prestar bases militares para atacar a un país que no nos ha atacado es lo correcto. Y si hacer lo correcto, además, en esta ocasión, también tiene consecuencias beneficiosas, eso no lo convierte en oportunismo, lo convierte en demostración de que la dignidad y el pragmatismo no son contradictorios. Y hay una última cosa que merece la pena ser dicha al respecto, porque mientras España consolida su posición como actor diplomático de primer orden
en una crisis global, porque esto es a nivel global, que otros han gestionado con bombas y con chantajes, Donald Trump sigue publicando mensajes de medianoche en los que amenaza con destruir a quien no le obedezca, también a la OTAN, diciendo no nos vamos a olvidar. Lleva meses haciéndolo realmente. Y las últimas semanas sobre todo, y el estrecho sigue cerrado por mucha amenaza que ponga y diga no, ya hemos ganado, no habéis ganado. Y los aliados siguen sin obedecerle, la OTAN pasa y China sigue diciéndole que no, es que es ridículo que le pidiese ayuda a China. Y España sigue pasando por donde otros no pueden, amigos. Eso es lo que pasa cuando un imperio confunde fuerza dura, fuerza bruta, bombazos con poder. Y lo que pasa cuando un país pequeño, sin ejército imperial, sin flota de portaaviones, como nosotros, decide que la única línea roja que no va a cruzar es la de su propia conciencia y del error de volver a cometer lo que ya pasó hace 23 años. A veces el mundo, no siempre, pero a veces el mundo premia eso. No siempre, pero a veces sí. Y en esta ocasión, y cuando lo hace, pues merece la pena contarlo y celebrarlo. En fin, amigos y amigas, os recuerdo que ya está en preventa mi nuevo libro, Civilización o Barbarie. Está en la descripción. Os animo a formar parte de la comunidad de Buenaventura entrando en esbuenaventura.es/apoya. Y muchas gracias a todos y a todas por estar un día más aquí.